Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de conocimiento de sí mismo. Hoy hablándoles acerca de la conferencia número 20, El País Psicológico. Para hablar de este tema se encuentra conmigo nuevamente Leonardo Reyes. Hola Leonardo, ¿cómo te encuentras? Hola Jenny, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes de nuevo. Bueno, entonces sigamos hablando un poco acerca de temas relacionados con el conocimiento de sí mismo, con el despertar de la conciencia. Ya pues en la conferencia número 20 vamos a tratar de explicar una herramienta, una técnica que busque que una persona pueda llegar a vivir en el instante. Entonces para esto pues Leonardo nos va a ayudar a profundizar, nos va a ayudar a encontrar esas herramientas. Así que arranquemos, Leonardo. Pues, ¿qué es eso del país psicológico? Bueno, el país psicológico, la conferencia del día de hoy. Esta conferencia lo que nos enseña es que existen dos mundos. Existe el mundo exterior, el cual nosotros podemos percibir a través de los 5 sentidos. Pero también existe otro mundo, que es nuestro mundo interior. Ya en ese caso los sentidos los sentidos normales ya no nos sirven. Ya nos va a servir el sentido de la autoobservación. Pero ¿qué pasa? En ese mundo vamos a encontrar varias cosas, así como externamente, por ejemplo, hay lugares muy bonitos, paisajes hermosos, pues también en nuestro mundo interior existen esos lugares. A través de nuestra imaginación, sin que nos demos cuenta, nosotros podemos estar viajando, recordando de pronto un paseo que tuvimos, sin darnos cuenta en nuestro mundo interior, pues estamos allá, lo estamos viviendo. O sea, cuando hablamos de país psicológico, estaríamos hablando de esos lugares que se encuentran en nuestra propia psicología, que nosotros imaginamos, en los que pensamos, o sea, los lugares que están en nuestro interior. Sí, así es. Ese sería el país psicológico. Bueno, ¿por qué es importante hacer esa diferenciación? Bueno, porque mira, acá en la tercera dimensión, acá en este plano físico, en este mundo exterior, nosotros para ir de un lugar a otro, pues tenemos que coger pues un carro, un bus, para viajar a determinado lugar. En nuestro mundo interior no. ¿Por qué? Porque en el mundo interior hay menos leyes. En el mundo interior no existe la ley del tiempo y del espacio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que con la velocidad del pensamiento nosotros podríamos ir a cualquier lugar. Entonces, esto me recuerda a la conferencia de las dimensiones donde hablábamos de la quinta dimensión, que en la quinta dimensión están los pensamientos y las emociones. ¿A eso se refiere el mundo interior? ¿Una dimensión diferente? Sí, exactamente. Pero mira que gracias a que en el mundo exterior no existen esas leyes, existe esa ley de tiempo-espacio, entonces si yo quiero ir de aquí a Estados Unidos, pues tengo que coger un bus, bueno, un avión. Tienes que sacar una visa que no es tan sencilla de sacar. Pero en nuestro mundo interior, con la velocidad del pensamiento, nomás podríamos decir Estatua de la Libertad, y con la velocidad del pensamiento ya nos ubicamos allá. Así como en el mundo exterior hay lugares muy bonitos, en el mundo exterior también hay lugares peligrosos. Y asimismo hay lugares peligrosos dentro de nuestro propio mundo interior. ¿Y por qué es un peligro? Porque sin darnos cuenta, con la velocidad del pensamiento, nosotros podríamos meternos en lugares muy peligrosos en nuestro mundo interior. Esa sería la desventaja de tener menos leyes. En este caso, sí. Que yo ya no necesitaría de un bus o de determinadas reglas para llegar a un lugar peligroso, sino que simplemente en un segundo ya podría llegar allá. Claro. Mira, tú por ejemplo acá en el mundo exterior, si sabes que hay un lugar, un barrio, unas callejuelas que son muy peligrosas, pues posiblemente por allá no vas a entrar porque saben que te pueden hacer daño. Pero ¿qué sucede en el mundo interior? Con la velocidad del pensamiento nos metemos allá. Hasta podríamos estar viviendo allá. No vemos ningún peligro, pues realmente simplemente decimos, bueno, este es un pensamiento, no me va a pasar nada. Claro, pero lo que nosotros ignoramos es que así como en el mundo exterior hay personas, ¿sí? En nuestro mundo interior también hay unas personas, ¿sí? Esas personas son los yoes,
son los egos, son los agregados psicológicos. Y cada agregado psicológico vive en un lugar. Entonces, si yo me imagino, con la velocidad de mi pensamiento, me imagino una callejuela peligrosa, te puedo asegurar que en mi mundo interior, en esa callejuela peligrosa, aparecen esas personas que me pueden robar, que me pueden hacer daño, que me pueden influenciar a que yo termine robando o hasta asesinando a alguien. Bueno, a ver si entendí. ¿Qué me podrían robar esas personas que pertenecen a mi mundo interior? ¿Y quiénes son esas personas? Mira, así como en el mundo exterior hay algo muy valioso que es la energía, perdón, en el mundo exterior hay algo muy valioso que es el dinero. Dentro de nosotros mismos hay algo muy valioso que es la energía. Ellos necesitan llevarnos a esos lugares peligrosos para poder saquearnos allá nuestra propia energía y quitarnos la posibilidad que tenemos de trabajar sobre sí mismos. Entonces, por eso esos agregados psicológicos quieren llevarnos a recuerdos donde hay miedos, a recordarnos películas de terror posiblemente que vivimos, hasta, ¿por qué no?, a llevarnos a recuerdos de lujuria o de pornografía, porque allá ellos nos pueden saquear la propia energía, que es nuestra riqueza del mundo interior. Y algo muy curioso también es que cuando nos roban o nos metemos en el sueño hipnótico, en esos mundos internos, nuestra conciencia también se duerme y eso ya nos va a impedir despertar nuestra conciencia. Tal vez la mayoría de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, no sepan por qué es tan importante ese robo de energía, porque para nosotros hasta el momento la sociedad nunca nos ha enseñado que eso sea importante. Tal vez es importante lo que tú decías, el dinero, es importante mi trabajo, es importante las cosas materiales, pero ¿por qué habría de ser importante la energía? Nosotros hemos venido hablando en diferentes conferencias sobre la importancia de la energía para crear nuestro propio espíritu. Hemos hablado en conferencias sobre la sexualidad tántrica. Hemos hablado sobre los 7 cuerpos, una conferencia que nos enseña las creaciones espirituales. Si no tenemos ahorrada energía, no vamos a poder hacer esas creaciones espirituales. En contraposición de esto, cada vez que un defecto nos roba energía, se vuelve más fuerte, se vuelve más grande. Nos puede durar más tiempo en la máquina humana. Pero si nosotros ya no le diésemos esa energía a esos defectos, se la podríamos dar a nuestro propio espíritu y a través de la práctica del suprasexo poder crear esos cuerpos espirituales que nos van a ayudar a avanzar en este trabajo interior. O sea, es decir, la materia prima para hacer todo este trabajo del que estamos hablando va a ser nuestra propia energía. Es tan importante. Y por eso no debemos dejárnosla robar. Bueno, para seguir de pronto avanzando un poquito más en el tema, me gustaría preguntarte, ¿todas las personas tienen en su interior lugares peligrosos o lugares feos dentro de su país psicológico, o hay personas que pueden tener solo lugares bonitos, armoniosos? ¿O cómo sabemos cuáles son esos lugares que habitan en nuestro interior? Bueno, mira que esto es bueno que lo hablemos porque externamente nosotros podemos ser unas personas muy educadas, personas muy cultas, podríamos de pronto hasta ser de pronto líderes espirituales de alguna religión o de algún grupo, lo que tú quieras. Entonces, externamente nosotros podemos aparentar ser las personas más bondadosas. ¿Sí? Y de pronto tratamos de serlo, porque hay muchas personas que intentan realmente ser bondadosos. Claro que sí, pero ¿qué pasa en nuestro mundo interior? Pues podríamos externamente ser muy bondadosos, hasta fieles, hasta santos y espirituales, pero en nuestro mundo interior podríamos estar en otro lugar. Podríamos estar en una cita de adulterio, podríamos estar en nuestro mundo interior hasta asesinando a alguien que nos cayó mal. Mira, esto es muy fácil para que lo podamos entender. Como tenemos la conciencia dormida, nosotros no manejamos la mente nos maneja a otra. Yo podría ser o aparentar ser una persona muy pulcra, pero si llega alguien a contarme un chisme y en ese chisme está implicado la vecina que le puso los cachos al vecino con determinada persona, en determinada forma, en determinado lugar, aunque yo sea muy santo, mi imaginación me empieza a llevar a ese lugar donde yo recreo lo que hizo la vecina y cómo la pillaron. Entonces, en conclusión, podría ser muy santo,
pero en mi mente estoy en un lugar de adulterio. La pregunta sería, ¿somos lo que los demás ven de nosotros o somos lo que pensamos? Yo te podría asegurar que nosotros somos lo que pensamos. Y aunque aparentemos que somos muy buenos, como nuestra mente está volando, pues siempre somos malvados. Si por ejemplo vemos unas noticias de esas macabras, donde asesinaron, donde hasta descuartizaron o degollaron a alguien, con nuestra imaginación corre a esos países psicológicos, porque allá necesita esos defectos que vayamos para robarnos nuestra propia energía, lo que veníamos hablando. Pero sería muy difícil aceptar que nosotros somos eso, porque por ejemplo si yo veo en las noticias digamos una información sobre la violación de una niña, por ejemplo, o de un niño, pues obviamente mi mente se va a ir a imaginar cómo se dio esa situación. Y al imaginar cómo se dio esa situación, entonces según lo que hemos hablado hoy, estaríamos hablando de que yo tendría dentro de mí un agregado psicológico o un defecto psicológico violador que se está imaginando cómo violan a la niña o cómo violan al niño, o cómo lo asesinan. Entonces, eso no es tan fácil de aceptar, realmente. No es fácil de aceptar, pero en la medida en que empezamos a autoobservarnos, nos vamos a dar cuenta que eso somos. Mira, si no tuviéramos ese defecto, no pensaríamos en eso. Mira, por ejemplo, ves a un niño pequeño, ¿sí?, que ve el papá que llega borracho. El niño no se pone a imaginarse en dónde estuvo ni nada. Simplemente dice, ay, mi papá habla chistoso. ¿Sí? Mi papá sí, no tiene más imaginación porque no tiene abierto en ese momento esa región de los borrachos. Pero nosotros sí. Vemos que de pronto nuestro papá o nuestro hermano o nuestra esposa, nuestro esposo llega borracho y uno en su país psicológico, ¿quién sabe dónde estuvo? Entonces cuando damos ese discurso, nuestra mente ya está imaginando en qué lugar, en qué antro, cuánto tomó, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, inclusive hay ocasiones en las que simplemente son inventos de la mente, ¿no? Podemos ver a una persona vestida de determinada forma y ya estamos imaginando pues que de pronto es una prostituta, que de pronto estuvo con este o con este, entonces ya realmente nuestra mente está volando con algo que ni siquiera es cierto, porque simplemente es una apariencia. Entonces, bueno, ahí sería un poco difícil de aceptar para muchas personas, para muchos de nosotros, porque creemos buenos realmente. Claro, y por eso hablamos de la conferencia número 17, perdón, conferencia número 16, la observación de sí mismo. La observación de sí mismo. Y si empezamos a autoobservarnos, vamos a darnos cuenta que eso somos. Y al darnos cuenta que eso que pensamos es lo que somos, van a hacer ese deseo de querer cambiar. Pienso yo que ese es el principio para el cambio, ¿no? Sí. Que uno acepte que realmente tiene algo que cambiar. Porque si nos quedamos solo en el concepto de que somos buenas personas, pues nunca vamos a poder cambiar lo que somos, no vamos a poder perfeccionarnos. Entonces, ese sería el primer paso, el primer ejercicio de la conferencia del día de hoy, es empezar a autoobservarnos y empezar a observar lo que realmente somos. Somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Mira que esto tal vez a muchas personas les puede sonar duro, pero es real. Si una persona quiere avanzar espiritualmente, tiene que dejar de creerse bueno, tiene que dejar de creerse que es un santo, porque si uno se cree bueno ya no va a poder cambiar. Y como muy bien lo decía un maestro de estos conocimientos, él decía que hay más maldad en el virtuoso y hay más virtud en el malvado. ¿Y eso qué significa? Pues eso lo que quiere decir es que una persona que se cree virtuosa no va a querer cambiar. No va a aceptar que dentro de sí mismo tiene un defecto violador, asesino, atracador. No lo va a aceptar porque tal vez nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué sucede? A esta persona le va a quedar muy difícil hacer este trabajo porque no acepta todas esas creaciones que hay en su mundo interior. Hay más virtud en el malvado. El malvado ya ha cometido los errores. El malvado llega a un momento donde dice, yo quiero cambiar. Y cuando decide cambiar, va a aceptar. Claro, le queda mucho más fácil aceptar. Porque ya lo hizo, exacto. Y entonces va a poder avanzar muchísimo más fácil. Con esto no quiero decir que se vuelvan malvados. Lo que quiero decir es que empecemos a aceptar lo que hay en nuestro mundo interior y hay que empezar a cambiarlo. Eso es lo importante.
Muchas personas nos dirán, bueno, pero si el malvado ya lo hizo es porque lo tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo he hecho nunca, ¿sí? Digamos, muchas personas tienen esa posición, entonces no tendría por qué tenerlo. Ahí estaríamos hablando entonces un poco, o entraría a jugar un papel importante la cuestión de las vidas pasadas. Claro que sí. Si lo imagino es porque lo ha hecho. Así no sea en esta existencia. Posiblemente no lo ha otras hecho en esta existencias. existencia, pero recordemos que cada persona tiene por derecho 108 existencias. Y Si estamos en la 108, yo creo que hemos hecho muchas cosas. Claro, y entonces, ¿qué sucede? Si tengo ese pensamiento, si tengo ese deseo, así sea por imaginación mecánica, es porque posiblemente lo he hecho en una vida pasada. Si no lo hubiese hecho en una vida pasada, no tendría esos pensamientos, no tendría esas emociones. Bueno, entonces empecemos a mirar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, y ahí vamos a empezar a conocernos un poco más a sí mismos, que es el objetivo de este curso, conocerse a sí mismo. Bueno, Leonardo, siguiendo en el tema y avanzando un poquito más, ya entendimos lo que es el país psicológico, ya entendimos que no somos realmente buenos, ¿sí? La idea es que lo comprendamos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la solución, cómo podemos llegar a dominar o a limpiar ese país psicológico que de pronto tiene tantas cosas negativas. Bueno, la solución la vamos a encontrar en dos ejercicios que vamos a explicar el día de hoy para esta conferencia. Entonces, el primer ejercicio es que entendamos que existe el país físico, ¿sí? Y que existe el país psicológico. Hay un punto matemático donde el país físico y el país psicológico se cruzan. Ese punto se llama el instante, se llama el aquí y el ahora. Este ejercicio consiste en que nosotros vamos a ponernos en ese punto matemático, en el aquí y en el ahora, en el presente. Una vez estamos en el presente, en el aquí y el ahora, vamos a hacer el esfuerzo porque nuestro país psicológico sea el mismo país físico. O sea, que nuestra mente esté aquí y ahora. Pero, a ver si entendí. Sí, el país psicológico o físico en este momento, por ejemplo, es que estamos Acá, dictando una en conferencia. este set de grabación. Estamos hablando de una conferencia. Listo. El país psicológico en ese caso tendría que ser el mismo. O sea, tendríamos que estar acá, nuestra mente no puede estar en lo que vamos a hacer más tarde o en lo que pueden estar pensando las personas que nos escuchan o en lo que hicimos hace un momento, sino que tiene que estar acá y de acá no debe salir. Exacto, ese va a ser el ejercicio. Que nuestro país físico, perdón, que nuestro país psicológico, o sea, que nuestra propia mente, que es nuestra imaginación, se esté anclada en el aquí y en el ahora. ¿Listo? Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a concentrar en el corazón, puede ser, centrados en el aquí y en el ahora. Y cuando llegue una imaginación mecánica, o sea, un pensamiento que me quiera llevar a alguna escena, a algún lugar, a algún recuerdo, a la cocina, a lo que va a hacer ahorita el almuerzo, algo, en ese momento, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a eliminar. Madre Divina, mátame este yo. Esa es la petición para eliminar ese efecto que me quiere llevar allá y vuelvo al aquí y a la hora, centrarme al instante. Es así de sencillo. Empiezo a imaginar que si golpean la puerta, ¿quién puede ser? Apenas mi mente se va para allá, Madre Divina, mátame ese yo, y vuelvo aquí y a la hora. Me están contando un chisme, por ejemplo. Bueno, sí. Me están hablando de algo y entonces yo empiezo, entonces la idea es que yo, en vez de dejarme llevar, entonces empiezo a eliminar todos esos pensamientos, todas esas imágenes que van floreciendo en mi mente y las voy eliminando y me mantengo en el presente. Me gustaría aquí hacer una pregunta. Si de pronto yo tengo que pensar en otro momento para poder programarme, si yo digo, bueno, tengo que mirar qué voy a hacer el día de hoy, cómo voy a hacer las cosas. Muchas veces uno siente que es necesario salirse del instante para programar determinadas cosas que tiene que hacer en el día o tiene que hacer más adelante. Ahí estaría también mal, o cómo lo podríamos hacer. Bueno, imaginar no es que sea malo, ¿sí? Un sabio decía que imaginar es ver y crear, y eso es cierto. Lamentablemente, en el país psicológico hacemos creaciones terribles por lo que no controlamos nuestra mente. Nosotros, si queremos hacer un cronograma, lo podemos hacer, pero ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería que le dedicáramos un tiempo específico, que nos sentáramos, ¿por qué no? Sacáramos nuestra agendita o ¿por qué no? El celular y empezáramos a anotar, bueno, ¿qué voy a hacer a tal hora? Me programo, después tengo. Entonces lo estoy haciendo en el instante, en el aquí, en el ahora.
Ese sería mi país físico, Ese hacer sería- mi cronograma. Claro, ese es tu objetivo, eso sería lo correcto. Más si vas caminando y estás pensando, tengo que ir allí, tengo que ir allá, entonces tu conciencia te duerme, te lleva a esos lugares, ya no hay nadie que esté pendiente del aquí y de la hora de tu cuerpo, puedes meter los pies en el hueco, puedes pasarte y de pronto un carro te puede atropellar, porque la conciencia se duerme. O sea, yo hago mi cronograma al iniciar el día, por ejemplo, Sería lo correcto. y empiezo a hacer las actividades concentrada en el instante, pero si llega algún momento dentro de esas actividades que estoy pensando en otra, eso lo tengo que eliminar porque para Sí. eso ya está en mi cronograma y pues cuando termine esa actividad pensaré en la siguiente, ¿cierto? Así es, eso sería Entonces, lo correcto. Eso nunca es sería lo necesario salirse disciplinado. del instante, de No. ninguna forma. Jamás. Recuerda que cuando te mantienes en el instante, vas a poder recuperar la energía que los defectos que te han robado. Y lo segundo, vas a poder despertar la conciencia. ¿Qué quiere decir despertar la conciencia? Despertar la conciencia es mantenerse en el aquí y en el ahora, de instante en instante, a cada momento, eliminando toda la basura psicológica que nos quiere distraer. Bueno, yo te quiero comentar algo. Yo he tratado muchas veces de hacer este ejercicio de vivir en el instante, porque pues muchas personas hablan de esa herramienta, pero no es tan fácil. A veces uno dice, se levanta por la mañana y dice, voy a vivir hoy en el instante, y no, cuando llega por la noche dice, no, yo no hice nada, no estuve en el instante, no pude mantenerme todo el tiempo viviendo en el instante. ¿Qué nos podrías enseñar para poder aumentar esa capacidad? El sentido que hace que podamos vivir en el aquí y en el ahora y que nuestro país físico sea el país ¿sí? Sea igual al país psicológico, es el poder de la autoobservación. Este sentido está atrofiado, como lo hemos venido hablando. Entonces, primero tenemos que ejercitarlo. A cada momento donde estemos, tenemos que estar autoobservándonos y pidiendo eliminación. Es lo primero que tenemos que hacer, el primer ejercicio a donde vayamos, estemos comiendo, estemos duchándonos, estemos, no sé, en una reunión con los amigos, en una conferencia. Siempre tenemos que estar autoobservándonos. Pero, sumado a eso, tenemos que entender algo que se llama el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad está relacionado a las acciones que nosotros hacemos en el día. Por eso también podríamos hablar que son las mismas profesiones o los diferentes hábitos. Mira que si, por ejemplo, yo soy fotógrafo profesional, todo el día me la paso pensando e imaginando sobre paisajes. Si por ejemplo soy ama de casa, es mi función, entonces yo puedo irme de paseo, pero estoy pensando en el gas, en la ropa que hay que lavar, en los niños, a qué horas hay que recogerlos. Si soy médico, pues pasa lo mismo. En mi país psicológico lo más probable es que yo esté pensando en mis medicamentos, en mis pacientes, en la cirugía que tengo que hacer. Entonces, el centro de gravedad es a lo que nosotros más le dedicamos tiempo. Si soy contador público, pues estoy pensando en eso, en el IVA, en los impuestos, en las declaraciones de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos permanecer más en el instante, tenemos que transferir el centro de gravedad que actualmente vibra en las cosas de la personalidad o en nuestra profesión y empezar a transferir ese tiempo en las cosas de nuestro propio ser, en las cosas del trabajo interior. Por ejemplo, si yo tengo una profesión, tengo que cumplir un horario, digamos, de 8 horas diarias, ¿tendría que dejar de trabajar? Mira, tú lo que tienes que empezar a hacer es entender que hay que dedicarle tiempo al ser, a la conciencia. Sí. Tú, lo primero que vamos a hacer, transferir el centro de gravedad, es empezar a tener una continuidad de propósitos. Si aprendemos a hacer el desdoblamiento astral, como ya lo hemos hablado en diferentes conferencias, entonces tenemos que ponernos la disciplina de todos los días hacer el desdoblamiento astral. Si ya aprendimos a hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad, que es enseñarle a los otros hermanos a despertar la conciencia, debemos dedicar un tiempo para eso, que eso sea un tiempo diario. Si aprendimos la técnica de la meditación, pues tenemos que empezar a dedicarle un tiempo. Entonces tú te vas a dar cuenta que hay muchos espacios vacíos en el día. No solo es el trabajo físico, sino son espacios que nos van quedando. Por ejemplo, vamos a aprender en estas conferencias técnicas cómo aprender a equilibrar los chakras a través de unas danzas que se llaman las danzas de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Entonces todas estas prácticas tenemos que empezar a hacerlas.
hasta que va a pasar lo siguiente. Llega un momento cuando ya has despertado algo de conciencia, donde te das cuenta que esa labor que estás haciendo, tu labor física con la cual te ganas el dinero, si tu conciencia se despierta, te puede dar la orientación de qué puedes hacer en vez de gastar tanto tiempo en lo que estás haciendo, tal vez dedicarle menos tiempo, ganar menos dinero. ¿Para qué? Para que te quede más tiempo para poder empezar a cambiar nuestro centro de gravedad en su totalidad. Debemos ser sinceros. Si nosotros queremos autorrealizarnos, que es despertar el 100% de nuestra conciencia, tenemos que estar dispuestos a dedicarle la totalidad de nuestra vida a estos estudios. Entonces esto no va a ser como por raticos. Por raticos, pero digamos que así se empieza, ¿no? Claro. Digamos, si pongamos el mismo ejemplo, tengo un trabajo, pero sí, si uno empieza a buscar, se va a encontrar muchos espacios en los que podría hacer un cambio. Por ejemplo, la novela de por la noche, uno se ve una, dos, entonces si se ve esas novelas, pues de pronto lo puede reemplazar por las prácticas del conocimiento. ¿O cuánto tiempo, por ejemplo, le dedicamos al WhatsApp? ¿Cuánto tiempo le dedicamos internet, al Facebook, al internet, a ver películas? De pronto nos levantamos tarde, entonces podemos levantarnos un poquito más temprano, hacer también unas prácticas. Entonces no necesariamente tenemos que entrar a dejar lo que estamos haciendo, digamos, para nuestra subsistencia, sino que lo que tenemos que hacer es empezar a mirar qué momentos de ocio, qué momentos de cosas que no son importantes podemos llegar a cambiar y empezar a invertirle hacia la conciencia. Una vez ya hemos quitado todo el tiempo del ocio, y ahora estamos de pronto asistiendo a alguna sala de conferencias cerca de nuestra ciudad, ¿sí? O ya somos conferencistas, y ya le estamos dedicando todos los espacios vacíos al ser, ya tenemos una madurez psicológica y ya podríamos empezar ahora sí a quitar todos esos procesos de la personalidad para dedicarle más tiempo a nuestro propio ser. Si nosotros empezamos a hacer este ejercicio, que es empezar con continuidad de propósitos, hacer las prácticas esotéricas, tú te vas a dar cuenta que tu 3% se despierta. Y cuando tu 3% de conciencia está despierta, en ese momento vas a poder vivir la mayor cantidad del día en el instante, en el aquí y en el ahora. Y es así como va a empezar a rendirte el trabajo. Podríamos hablar que el mismo porcentaje de tiempo que yo le dedico a mi conciencia, a las prácticas para despertar esa conciencia, ese ser, ¿es el mismo porcentaje que voy a tener para poder vivir en el instante? ¿Podría ser proporcional? Sí, pues es que nosotros debemos entender que el 3% de espíritu que tenemos, que es el que nos da la fuerza espiritual, en ese momento está dormido. Y está dormido porque estamos fascinados en las cosas de la personalidad, en lo que hablábamos, en el internet, en los celulares, en la tecnología, en todas esas cosas. Y como todo eso nos fascina, no nos deja espacio para las cosas de nuestra conciencia. Pero si el 3% de conciencia se despierta, vamos a empezar a vivir más tiempo en el instante. Y segundo, empieza luego a aumentar los niveles de conciencia. Entonces ahí sí ya tú puedes decir, wow, estoy despertando. Mi conciencia empezó a incrementarse. Bueno, interesante. Muchísimas gracias, Leonardo, por ayudarnos a profundizar acerca de esa conferencia del país psicológico. Bueno, a ti, Jenny, muchísimas gracias. Nos queda más que decirles pues que sigan con ese impulso de querer trabajar sobre sí mismo, que nos acompañen en las diferentes salas virtuales o en las salas presenciales que se encuentran cerca de sus localidades. Sí, eso es importante. Hablando del centro de gravedad permanente, pues si alguno de ustedes tiene la oportunidad de asistir a las conferencias presenciales que se están dictando, no solo acá en Colombia, sino en muchos más países, muchas más partes del mundo, pues pueden entrar a nuestra página de internet www.conocimientodesimismo.com.co. Aquí va a aparecer también, para que ustedes puedan ingresar ahí y mirar las diferentes salas de conferencias, donde se están dictando las conferencias. Si de pronto no pueden ir a una sala presencial, pues acá a través de este medio pues van a poder ver las conferencias de forma virtual. Inclusive pues también vamos a tener conferencias un poco más profundas para las personas que quieran seguir avanzando en este tema. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.